Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar en la parte de las tradiciones o doctrinas de hombres. Tradiciones o doctrinas de hombres que se ha implantado mucho en las iglesias en la actualidad. Primero vamos a estar estudiando, vamos a leer un texto bíblico para ir entrando en materia, para ir ejercitando la enseñanza, porque esto es una enseñanza, y toda enseñanza tiene que ser sustentada con la palabra de Dios. De lo contrario, pues sería palabra de hombre. Mateo 15, versículos 7 al 9, dice: Hipócritas, nuestro Señor Jesucristo hablando, bien profetizó acerca de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Lo que el Señor está diciendo aquí en la versión Pesita es que por mucho que tú intentes glorificar a Dios, hacer cosas para la gloria y la honra de Dios, si no está sustentado con la palabra, no glorifica el nombre de Dios. Es por eso que vamos a estar estudiando hoy las diferentes tradiciones o doctrinas de hombre que han ido penetrando la iglesia de Jesucristo y que hoy en día, al igual que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando existían los fariseos y los saduceos, que ellos también tenían una serie de dogmas, una serie de costumbres y tradiciones que las colocaban por encima de las escrituras. Para ellos era más importante las tradiciones de los ancianos, al igual que las tradiciones de los maestros, de los rabinos, fariseos, que lo que decía la palabra de Dios, en ese caso la Torá o el Antiguo Testamento, que era el que se usaba en ese tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces vamos a observar que la palabra de Dios nos dice en Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, dice la palabra de Dios: mirad que os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El Señor, a través del apóstol Pablo, del Espíritu Santo hablando, nos está advirtiendo que debemos tener mucho cuidado de no estar practicando cosas que no tienen fundamento bíblico o que no tienen base bíblica. Ya les comenté que en la época de nuestro Señor Jesucristo habían rabinos y ancianos que ponían por encima de la palabra de Dios sus tradiciones. Hoy, de igual forma, en las iglesias cristianas evangélicas, guardan muchas costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones que no tienen una base bíblica, pero que alguien en su momento comenzó a practicarlas, se fue regando la enseñanza, se fue propagando esa costumbre, esa tradición, y a medida que iba avanzando, los que la iban recibiendo le iban aumentando una parte de ellos, o sea, su propia versión. En la parte de las costumbres, por ejemplo, en las iglesias exigen un tipo de vestimenta especial. No sé en qué momento los pastores o cierto tipo de iglesias vieron que los predicadores tenían que usar corbata y pantalón temblosito para poder predicar. No sé en qué momento ellos comenzaron a exigirle a los hermanos un tipo de vestimenta y es casi seguro que en esas costumbres, como lo es también la costumbre que cuando se va terminando el culto, el servicio, el predicador de turno tiene que hacer un llamado al altar para orar por los enfermos y orar por las personas, y en otros casos hacerle la famosa oración del pecador o la oración de fe.
podemos ver que son costumbres que se introdujeron en determinado momento en la iglesia de Jesucristo y hoy en día es difícil que se puedan desarraigar o quitarlas porque ya hacen parte de la vida cotidiana o del mover o de la parte ritual de las iglesias. Se ha convertido en una liturgia que se sigan esos procedimientos en diferentes casos y si alguien no los cumple, lo colocan aparte y no lo usan para nada porque no está siguiendo esas costumbres por encima de la palabra de Dios. Esas doctrinas, como ya leímos el versículo, que no son más que mandamientos de hombres, que van por encima de la palabra de Dios o que los quieren colocar, hay varias que vamos a estar analizando. Por ejemplo, hay una que se llama doctrina de demonios. Y es cierto que las falsas enseñanzas siempre traen un porcentaje alto de verdad. Yo me atrevería a decir que un 95% esas enseñanzas que son falsas, en un 95% son verdad. Usan la verdad ¿para qué? Para poder atraer a los incautos y poderles enseñar lo que ellos quieren. En esa doctrina de demonios, vámonos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios son las que se han metido de lleno, y hoy en día en los servicios se habla más del diablo, se habla más de demonios que del mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame decirles que el culto, la reunión que se hace es para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero esa gloria se la están dando es a los demonios y al diablo porque hablan más de ellos que del mismo Señor Jesucristo, como ya les acabo de decir. Vamos a mirar, por ejemplo, en esa doctrina de demonios hay unos demonios, entre comillas, que se han vuelto muy populares, pero antes de entrar en materia, quiero que observen ustedes este pequeño corto video de una mujer muy famosa, una mujer que sus videos son virales en las redes sociales, y vamos a ver lo que ella dice respecto al tema que estamos hablando. Escuche con atención. Número 4 del espíritu de Jezabel. Alega tener revelaciones especiales de parte de Dios que no siempre son sustentables con la palabra de Dios. Este espíritu tiende a decir continuamente que Dios le reveló, que Dios le habló, que Dios le dijo, y por supuesto que nosotros creemos que Dios habla, revela y dice, pero también creemos que todo lo que Dios habla, revela y dice tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Si no se ajusta a la palabra de Dios, no viene de Dios. La Biblia dice que si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio diferente a este, tal ángel es anatema. Así es que quiero que sepas que nadie, por más unción aparente que tenga, ay Dios mío, tiene la autoridad dada por el Señor para predicar, enseñar o profetizar algo que no se ajusta a la palabra de Dios. Porque aunque te hable en lengua, si lo que te dice no está ajustado a la palabra de Dios, eso no procede de Dios. Finalmente, como acaban de escuchar, esta mujer acaba de decirnos que toda doctrina bíblica, todo lo que se haga, debe estar sustentado con la palabra de Dios. Pero lo más triste de todo esto es que ella misma está enseñando algo que no está en la Biblia. Por ejemplo, ella está hablando ahí del espíritu de Jezabel o el demonio de Jezabel. Cosa que la Biblia no confirma por ninguna parte que Jezabel sea un demonio. Podemos ver que Jezabel tuvo una hija. Ella se llamaba Atalía. Atalía dice que aconsejaba a su hijo para mal. Al igual que su madre, ella aconsejaba al marido
para mal. Al esposo de ella, que se llamaba Acab, ella lo aconsejaba para mal y su hija siguió el mismo ritmo y lo aconsejaba para mal. No dice en ninguna parte que el espíritu inmundo que tenía la mamá se le introdujo a la hija y por eso actuaba de esa manera. Entonces no hay base bíblica para decir que Jezabel es un demonio, pero estos predicadores enseñan sin despeinarse que Jezabel es un demonio. Entonces esa doctrina de Jezabel, que no debería ser doctrina porque no tiene base bíblica, no hay ni siquiera un versículo, y yo reto a cualquier predicador, a cualquier hermano que conozca Biblia, que me muestre un versículo, siquiera uno, en donde diga que Jezabel es un espíritu o es un demonio. No lo va a encontrar, por eso lo reto a que me diga que Jezabel. Entonces, si dicen ellos eso es porque es de su propia imaginación, porque hay mucho evangelio en la actualidad que se está predicando que es un evangelio de la imaginación de las personas. Por eso el apóstol Pablo decía que según que era por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones o enseñanzas de los hombres y no según Cristo. Otro demonio, demonios muy populares son incubo y sucubo. Yo no sé de dónde sacaron mis hermanos cristianos que esos demonios, que según dice la mitología, dice alguna tradición por allí, algunos llegan e inducen al sexo cuando la persona está durmiendo, y hay muchos hermanos que de pronto amanecen derramados, o sea, mojados en las sábanas porque tuvieron un sueño erótico y ellos dicen que fue un demonio que vino y los indujo a tener sexo durmiendo. Entonces no es ningún demonio, sino que del propio deseo sexual, que son hermanos que tienen deseos reprimidos, tienen esos sueños y terminan ellos diciendo que fue culpa de un demonio, siendo que no hay base bíblica porque de esos demonios la Biblia no habla, y si la Biblia no habla, es mejor callar. Cuando la Biblia no diga algo, es mejor que te quedes callado y no estés enseñando cosas que no tienes base bíblica. Y si le añadimos una serie de espíritus, entre comillas, que ellos dicen que existen, espíritus de drogadicción, espíritu de alcoholismo, de adulterio, de fornicación, esos no son espíritus. Son obras de la carne que la persona tiene también sus deseos reprimidos y ellos mismos cuando se desenfrenan, se enciende la llama y comienzan a pecar, no inducidos por un demonio, es de su propio corazón, de su propia carnalidad. Ellos comienzan a hacer las cosas y entonces terminan culpando al demonio, a un supuesto demonio, de algo que lo está haciendo es la carne en que ellos están, porque no han sometido la carne con el espíritu y la carne aflora y comienza a tomar control de la vida de ese cristiano y lo induce a pecar, no porque sea un demonio, sino porque es de su propia concupiscencia que lo está llevando a cometer ese tipo de aberraciones. Entonces, están luchando contra supuestos espíritus que no están en la Biblia, que no tienen base bíblica, pero ellos lo enseñan, ellos hablan, y su lenguaje que siempre dicen que Dios les dijo, que Dios les mostró, comienzan a enseñar cosas que no tienen base bíblica. Las danzas proféticas, otra costumbre que se ha introducido. Hoy no hay iglesia donde no haya unas hermanitas danzando con vestidos transparentes en ocasiones, y ellos comienzan a decir que eso lo hacen para la gloria de Dios. No sé en qué base bíblica se sustentan ellos para decir que la danza esa que hacen, que no es ni espiritual, tiene base bíblica. La única parte donde aparece que una danza fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, que esa tal Salomé danzó delante de ellos, a ellos les gustó y ella terminó pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Otra parte es cuando David y todo el pueblo de Israel, no unas hermanitas allá adelante, dice que danzaron de alegre corazón delante de la presencia de Dios. Los testimonios. Hoy en día se ha apartado el evangelio, le han dado más importancia a un testimonio que al mismo evangelio. A ellos no les importa si tiene base bíblica o no. Por ejemplo, yo estuve viendo a este pastor aquí que les voy a poner unos minuticos para que lo vean.
él dice que vio a alguien en Colombia predicar sobre demonios y mire lo que él dice, que también iba a hacerlo porque había visto una hermana en Colombia que estaba predicando al respecto. Escuche con atención. Estábamos con mi esposa en oración y nos llamó la atención una hermana en Colombia que dio una enseñanza acerca de el espíritu de Pitón o el espíritu pitonizo que opera en algunas personas y que hace que otras personas sientan a veces dolor de cabeza, sientan asfixiadas, sientan que le falta el aire, sientan que su vida está siendo totalmente... Bueno, ustedes acaban de escuchar a él. Él dice que él va a predicar algo porque lo vio que alguien estaba diciéndolo. Hoy en día se está predicando de cosas que como por experiencias personales de otra persona, le pasó a esa persona y ella comienza a predicarlo en una iglesia. Ejemplo, si la persona es bruja, un brujo, llega a una iglesia que supuestamente se convirtió a Cristo y comienza a predicar su testimonio, todo lo que va a hablar es sobre la brujería, sobre la hechicería, y entonces él dice que él es el que tiene más autoridad para predicar sobre eso, sobre ese tema, porque supuestamente como fue brujo, él tiene más autoridad que cualquiera de hablar al respecto. Si fue vicioso, si fue drogadicto, comienza a hablar de droga. Entonces todo el mundo, ay, ve donde el hermano tal para que te enseñe cómo hizo para salir de eso. Entonces no hay base bíblica, no tienen una respuesta bíblica para darse a la gente, pero la gente los está siguiendo, está haciendo testimonios, que el testimonio debería glorificar el nombre de Dios. Pero si usted escucha esos testimonios, duran 1 o 2 horas hablando, y si dicen 1 o 2 versículos para sustentar eso, es mucho. De resto son cosas que le pasaron, experiencias que tratan de demostrar a través de esas experiencias que Dios los está usando, que ellos son siervos de Dios, pero no tienen base bíblica, no están glorificando el nombre de Dios, porque la gente lo que está escuchando no es palabra de Dios, sino una experiencia personal que a la final no le va a servir de nada, porque lo que edifica es la palabra de Dios. Y si no usan la palabra de Dios para sustentar sus testimonios, es mejor que se callen, que se arrepientan, que lean Biblia primero, que aprendan palabra y luego salgan a predicar. Ese es el consejo de alguien que de verdad estoy muy angustiado porque veo que la gente está tomando las cosas a la ligera y esa gente se vale de la inocencia o de la ignorancia de las personas para estar predicando unas cosas que no tienen sustento bíblico. La doctrina de los actos proféticos. Esa doctrina de los actos proféticos comienzan a hacer unas cosas que realmente rayan en la superstición. Comienzan a ungirle la lengua a los chismosos. Saca la lengua, que comienza a lanzar una vara no sé qué, que quemando las deudas a fin de año, que haciendo pactos de sal. Aquí tenemos también a este hombre, que por ejemplo, este hombre que les voy a pasar ahora, dice que hay que hacer pacto de sal, porque la sal es bendición. Yo no sé, este hermano, este amigo, no sé si es, él dice que es pastor, pero escúchelo lo que va a decir, escúchelo. De igual manera, yo encontré una receta, y esta receta no es de fábrica alguna, no es de hombre alguno. Esta receta es del mismo cielo, como lo oyes, del mismo cielo. Y esta receta para algunos va a ser controversia, para algunos van a decir que esto es brujería, y cuántas cosas. Pero déjame decirte, la sal no fue hecha por Satanás, la sal fue creada por Dios. Además, la sal está en la Biblia, y esta receta bíblica yo quiero que tú la uses, que te enseñes, que la oigas, que la atesores en tu corazón, porque esta receta va a sanar tu tierra, va a sanar. Bueno, yo creo que es suficiente lo que acaban de escuchar para hacerse una idea de lo que estoy diciendo. Este hombre acaba de decir que la sal es bendición y que está en la Biblia, que la Biblia lo registra, que la Biblia lo menciona. No porque lo mencione en la Biblia es doctrinal. Nosotros los cristianos tenemos que hacer cosas porque esté en una doctrina. Por eso dicen, vete para una iglesia de sana doctrina, porque son cosas que se pueden sustentar con la palabra de Dios. Por ejemplo, quemar las deudas. Las deudas, por ejemplo, no sé, si tú quieres que Dios te libre de las deudas,
La Biblia dice que el impío presta y no paga. Si tú quieres ser libre, pídele a Dios que te provea, paga tus deudas y serás libre de cualquier maldición, porque la persona cuando está endeudada, si no pagas, te van a estar maldiciendo, te ponen mal por todas partes, el tramposo, el no sé qué. Entonces mejor paga tus deudas, pídele a Dios que te provea, ves pagando poco a poco, la intención es lo que cuenta y verás que Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú te comprometes también a hacer las cosas como son. El pacto de sal, profetizar bendiciones sobre gente inconversa y rebelde, antibíblico desde todo punto de vista. Que tú cojas a una persona que esté en pecado, que tú sepas que está en pecado y comiences a decirle que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, porque eso no va a suceder. Estás mintiendo, estás engañando a una persona de pronto que confía en ti, por lo que tú, como conoces la palabra, deberías decirle primero que se arrepienta, porque las bendiciones de Dios vienen o están supeditadas a la obediencia. Y si una persona rebelde que no quiere saber nada de Dios, que tú lo invitas a la iglesia y no quiere, que tú estás hablándole de Cristo y te rechaza, ¿cómo vas tú a profetizarle a alguien diciéndole que Dios lo bendiga, que Dios te guarde? No, tú tienes que decirle, arrepiéntate, busca de Cristo, porque la bendición de Dios viene cuando tenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios y somos obedientes a su palabra. Pero si estás en rebeldía, estás en pecado, no esperes que Dios te bendiga de esa manera, porque antes que la bendición, Dios quiere tu salvación. Y si no te arrepientes, no comienzas a dejar tu vida en las manos de Cristo, no esperes bendición de Dios, porque no va a suceder. La guerra espiritual. 1 Corintios 4, vamos a leerlo aquí de rapidez. 1 Corintios 4, versículos 5 y 6 lo leemos. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, ojo aquí, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Apolos era un hombre que conocía la palabra, dice que era poderoso en las escrituras. En mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en el apóstol Pablo y en Apolos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, si tú comienzas a predicar cosas, a pensar más allá de lo que está escrito, cuando comienzas a decir que Jezabel es un demonio sin la Biblia decirlo, cuando comienzas a decir de incubo y sucubo, que son espíritus que no sé qué, sin tener una base bíblica, estás hablando más, estás pensando más allá de las escrituras. Y Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros los hombres, para que nos arrepintamos y agrademos a nuestro Dios. No te pongas a inventar películas de terror, inventándote demonios, porque tú entras por ejemplo, a YouTube y vas a encontrar gente que fue supuestamente brujo y te hablan de demonios y que Metratón, que el demonio de no sé qué, que el demonio de no sé cuándo, una cantidad de demonios que hay un demonio para cada cosa. Hay otro varón apellido Piñales, que él también se la pasa. Yo creo que es este varón. Vamos a mirar si es este. Escuche con atención lo que dice este hombre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones familia de la fe, bendiciones para todos los visitantes, suscriptores, todos los que están aquí. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En este hermoso día tenemos oración. Vamos a orar específicamente contra la brujería, devolver al remitente todas sus maldiciones, todos los que los brujos te enviaron. Yo creo que es suficiente. Usted alcanza a escuchar a este hombre dando oraciones. Este hombre tiene oraciones para todo. Hay una oración y que para cómo atacar a los brujos, cómo atar al hechicero, cómo no sé qué. Son oraciones aprendidas, van a repeticiones, dice la palabra, pero este hombre las enseña y la gente está siguiendo esas tonterías, se aprenden las supuestas oraciones, las rezan
y dicen ellos que ya están haciendo la obra de Dios. Y ellos entonces escucharon eso de ese hombre que no tiene base bíblica, y como es una tradición que va de boca en boca, de persona a persona y se va transmitiendo, ellos comienzan también a hablar una cosa que no está sustentada, pero como eso llama gente, alegra el corazón de los incautos, ellos comienzan a repetirlo. Arrebatar las bendiciones. Hay hasta una canción, Arrebato, de una pastora, una cantante, Nancy Amancio, que yo le arrebato no sé qué. Incluso ellos también terminan diciendo que hasta le arrebatan las bendiciones a Dios. No, tú no tienes que arrebatar nada, tú tienes que pedirle a Dios. A Dios se le pide y Él da. Nosotros no somos nadie para estar arrebatándole a ninguno. Lo que es para nosotros, Dios nos lo da. Dios nos regala las bendiciones. Si somos merecedores, si hacemos las cosas bien, la bendición va a reposar sobre nuestras vidas y nos va a seguir donde quiera que vayamos. Tú no tienes que estar arrebatando nada, ni cantando canciones, porque hoy en día también le enseñan a la gente que pase escuchando música, cantando a todo el día, porque ellos creen que de esa manera van a alejar las malas energías. Y es muy común que usted vaya por cualquier parte y escuche un equipo de sonido con alabanzas que ya uno no sabe ni quién es, si son cristianos, son católicos, son testigos de Jehová. Lo importante es que ellos están escuchando alabanza porque en medio de la superstición ellos piensan que escuchando alabanza los demonios se van a retirar, la saladera o la mala energía van a huir de su hogar cuando ponen alabanza, y cosas que no es así, porque sí, todo está supeditado a que tú te arrepientas, busques de la presencia de Dios. El Señor envía ángeles a tu alrededor, forma un vallado, un cerco, y el enemigo no te va a poder tocar sin permiso de Dios, porque Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite, pero tienes que estar en obediencia a la palabra. Caso contrario, los demonios te van a perseguir porque tú mismo los estás atrayendo. Demonios que sí existen, no estoy diciendo que los demonios no existan, sí existen, pero esa serie de demonios, incubos y sucubos, esos son inventos humanos, gente que no tiene nada que hacer y se pone a inventar cosas de su propia imaginación para atraerlos a los incautos. La danza en el espíritu. La danza en el espíritu, si viene de parte de Dios, es algo que tú no puedes controlar. Pero cuando tú comienzas a entrar como en un trance y hacerle creer a las personas que estás profetizando en medio de esa danza, tienes que analizar, porque tú tienes que, primero, mirar en la palabra de Dios lo que dice en 1 Corintios 10:31. Vamos a mirar qué dice 1 Corintios 10:31. Vamos a ver lo que dice aquí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo te pregunto una cosa. Si tú dices que estás danzando en el espíritu, revoloteas por todo el salón como loco, te espelucas, te dan con la camisa, caes por allá, ¿qué propósito tiene Dios con eso? ¿Qué va a hacer Dios en tu vida con eso? Nada. Porque dice que si tú vas a hacer algo, debes hacerlo en el espíritu y con el entendimiento. Y además de eso, que sea para la gloria de Dios. Yo no creo que tú vayas a glorificar a Dios con una locura esa, porque el mismo apóstol Pablo dice que hágase todo decentemente y en orden. O sea, a Dios no le gusta el desorden. Dios es un Dios de orden y los desórdenes no le gusta a Dios. Y en una congregación donde todo el mundo está revoloteando, balbuceando palabras, porque aparentemente están hablando lenguas, pero están balbuceando cosas que no son ni lenguas. Entonces, es un desorden que hay, pero ellos piensan que lo están haciendo para la gloria de Dios. Y eso en nada glorifica a Dios. Antes pone en entredicho la cordura de los cristianos. Porque dicen algunos que nosotros somos locos. No, nosotros no somos locos. Nosotros somos cuerdos. Debemos ser sensatos en lo que estamos haciendo. Sobrios. Dueños de nosotros mismos para predicar el evangelio como está escrito, como lo establece Dios, que debemos hacerlo. Para terminar, Primera de Pedro, capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11, si no me equivoco, 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si es para la gloria de Dios, debe ser algo bien hecho, con conocimiento de causa, para que no parezcas un loco, para que no estés haciendo cosas que no tienen sustento en la palabra. Arrepiéntete si lo estás haciendo y ojo con lo que estás predicando, porque si no puedes sustentarlo con una palabra que sea una doctrina sana, mejor no lo hagas, porque te expones a que Dios te discipline por practicar cosas que has escuchado o que has visto, pero que no te has tomado el tiempo para confirmarlo si en verdad es bíblico o no es bíblico. Así que no estés enojado conmigo, antes más bien agradéceme que me tomo el tiempo, le dedico tiempo a esto para abrirte los ojos, así como Dios me los abrió a mí a través de las Sagradas Escrituras. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que abra tu entendimiento para que comiences a hacer las cosas bíblicamente y no según las tradiciones de los hombres o las costumbres que has aprendido en las iglesias en donde te has congregado. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.